Bueno, queridos amigos de Enlace 50, ya estamos aquí en nuestro bloque 2 de nuestro programa de aniversario y tenemos el gusto enorme de que el doctor Robinson Cuadros desde Colombia ha querido participar y festejar y celebrar con nosotros esta época, estos 9 años. Bienvenido, querido Robinson, ¿cómo estás? Ay, muy feliz de acompañarlos aquí desde Colombia, pues no cantamos Estas son las mañanitas, pero sí, claramente 9 años son 9 años de Enlace 50, año tras año, acompañándolos, año tras año, vibrando con tantos temas, eh, esa manera que tiene Enlace 50 de llegarle al corazón de las personas, y no solo de las personas mayores, de la familia y de la sociedad. Entonces, más que una celebración, es un festejo mundial. Ay, qué lindo, Robinson. Siempre eres tan generoso en todo y gracias por tu tiempo. A ver, bueno, pues me gustaría saber, siempre preguntamos aquí a las personas qué te han enseñado los años. Y a mí me gustaría que nos dijeras qué te han enseñado los años de los años con los que tú convives como geriatra, como médico. Bueno, digamos que los aprendizajes son todo el tiempo, todo el tiempo. Las personas mayores te van diciendo frases, te van tocando, te van hablando con la mirada y te van ayudando a transformar el lenguaje. Nosotros vivimos en una sociedad muy acelerada y pensamos que en este momento de la vida donde se nos exige trabajar, producir, sacar adelante a los demás, cuando hablas con las personas mayores vuelven y te aterrizan y te dicen, oye, primero estás tú, la vida pasa, todo pasa, entonces cuídate, cuídate. Eh, y por eso, digamos, es una bendición ser geriatra, es poder estar en ese contacto directo con esas bibliotecas humanas, con esos tesoros de sabiduría que nos están diciendo y nos están recalcando esa buena manera de vivir y de cómo el tiempo va pasando y en la medida en que tú vayas sembrando esperanza en ti mismo y en los demás, así otros cosechen, pues vas a poder liberarte de tantas cosas y ser feliz de una manera apacible y tranquila. Pues guau, qué gran enseñanza, ¿verdad? Ojalá la pudiéramos poner en práctica y tenerla consciente, porque cada vez es más esa tendencia que nos dicen a andar despacio, a reflexionar, a no perder la conexión con nosotros mismos, a pesar de todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Y creo que sí es un aprendizaje que supuestamente con los años se nos tiene que ir viniendo. ¿Cómo has visto tú? Porque además de ser médico directo de tantas personas, estás muy metido en todo lo que tiene que ver con la cultura del envejecimiento. ¿Cómo has visto la evolución en estos años y hacia dónde crees que va? Bueno, creo que estamos en un momento hermoso de la humanidad. Primero, no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir y esta longevidad nos lleva a cambiar la perspectiva, cómo añadimos vida a esos años, cómo la cantidad de centenarios, las zonas azules, todo esto que está saliendo, la gerociencia, los medicamentos senolíticos para tratar de vivir más tiempo, pero en mejor calidad, al final vuelven a lo sencillo. Empecemos con el lenguaje. Y el lenguaje es algo que juega un papel fundamental en el momento en cómo nos tratamos a nosotros mismos. Cuando nos sale algo mal, siempre decimos, pero qué torpe, qué bruto, qué burro soy, ¿sí? Y sin querer queriendo, nos estamos maltratando y terminamos permitiendo el maltrato sistémico. Reflexionamos, por ejemplo, si por la edad vamos perdiendo valor o simplemente permitimos que los demás nos valoren por lo que fuimos o lo que hicimos y no por lo que somos hoy. Y esto parte del lenguaje. ¿En qué momento los demás, incluyendo nuestros hijos, y no por lo que somos hoy, en qué momento los demás nos saludan con lenguaje hospitalario? ¿Sí? Ese de que cómo amaneciste, cómo te sientes, qué te dijo el médico, en lugar de mantener ese respeto, ese reconocimiento, esa dignidad. A ti, por ejemplo, Concha, ¿no te gustaría que te saludaran así? Hoy amaneciste más bella que ayer, ¿sí?
Hoy es un día lindo para ti y para mí también. Bendiciones y que tus sonrisas no paren hoy. Me encanta cómo estás vestida. Qué día tan lindo. El cielo hace juego con tus ojos. Que sigas iluminando tu vida y la de los demás. Vive y disfruta este día maravilloso. Hueles delicioso. Cómo desde el lenguaje cambiamos el día de otra persona y nuestro día. Y ahí parte todo, parte la manera en cómo cambiamos el lenguaje de frustración por lenguaje de gratitud. Y este es el reto principal que nos trae esta nueva longevidad. Sí, lo que dijiste y que te lo había escuchado en alguna conferencia, eso de que la gente te valora por lo que fuiste y no por lo que eres, y cuando se te mete a la cabeza eso, es de veras tremendo porque cuesta mucho trabajo, o sea, en el momento en que nosotros somos los máximos edadistas con nosotros mismos y con las personas de nuestra edad, eso es un ataque a estos años que ya están y que vamos a vivir con salud, o sea, y con todo lo que nosotros vayamos eligiendo, pero sí es cierto, el lenguaje y la mentalidad son fundamentales. Y entonces, ¿tú crees en todo el trabajo que haces que hay una nueva cultura? O sea, sí hay gente que se está esforzando porque esto cambie. Sí, y me encuentro cada vez más con personas empoderadas de su salud. Doctor, estoy empezando a hacer ejercicio, me estoy sintiendo muy bien. Oye, desde que estoy con los grupos de personas mayores y estamos montando bailes, grupos de danza, teatro, estoy aprendiendo a tocar un nuevo instrumento musical. Es curioso, doctor, pero se me está bajando la tensión, el colesterol, ya no estoy tomando medicamentos para dormir. Oye, como que volver a lo esencial y aprender a escuchar el cuerpo nos empodera sobre cómo la vejez, que antes no la vendieron como enfermedad, como deterioro, eh, como achaques, ahora se convierte en una oportunidad para volver a redescubrirse, reencontrarse y poder generar ese propósito, todo aquello que te genera mucha felicidad, en la cual tienes talentos, lo puedes poner al servicio de los demás. Ya no te quedas encerrada en la casa esperando a que los días pasen, sino que compartes, compartes. Y esto pues cambia el lenguaje, cambia la cultura y cambia la manera en cómo estamos comprendiendo y viendo la vejez hoy. Sí, la estamos comprendiendo y viendo diferente y hay que seguirle trabajando mucho. Y desde el plan como geriatra, si la gente te preguntara, a ver, ¿qué cuidados como médico nos dices son indispensables? Porque sin salud, pues no. ¿Qué nos dirías, además de comer bien y dormir bien y el ejercicio, todas estas cosas? ¿Qué nos dirías? Bueno, una señora de 116 años, cuando yo le decía, wow, está supremamente bien, porque la conocí bailando, le decía, oye, ¿cuál es el secreto? Y me dijo una frase que nunca se me borró. Me dijo, envejece como se te dé la gana. Sí. Muy, muy sabia, ¿sí? Cada quien le pone su dulzura, cada quien le pone su toque. Yo no tengo que imitar a nadie ni llegar a donde el otro llegó. O sea, ser la mejor versión de nosotros mismos. Entonces ahí uno dice, yo no tengo que esperar a que la sociedad me recuerde que ya me pasaron los años, porque acuérdate que siempre envejecen los demás, no nosotros, ¿no? Hasta que en el banco, sí, nos dice el portero, el vigilante nos dice, señora, la fila de los mayores es la otra, no esta. Y uno dice, ¿yo? ¿Sí? O cuando nos encontramos con los compañeros de la universidad que hacía mucho tiempo no veíamos y decíamos, ¿cómo están de viejos? Pero yo no. Cuando nosotros, digamos, empezamos a comprender que los años van pasando, pareciera que ahí nos empieza una angustia existencial, ¿no? Entonces ahora sí me voy a volver más espiritual, voy a tratar de hacer más ejercicio, ahora sí voy a comer bien. Y yo digo que estamos invirtiendo todos los días en el banco de la vida, ¿sí? Como eso que nos han dicho nuestros abuelos, nuestros antepasados, ¿no? Que uno cosecha lo que siembra. Es decir, en ese banco de la vida, ¿cómo estás cosechando en tu parte mental, en tu parte emocional, en tu parte física, nutricional, social, espiritual? Y claramente todo esto va generando
un disfrute del camino. Si nos preocupamos por la meta, por llegar a la vejez, pues seguramente estamos tan concentrados en el final que dejamos de disfrutar el camino. Y claramente cuando disfrutas ese camino, todos esos talentos que tú utilizas te generan recursos suficientes para llegar bien allí. A mí siempre me gusta decir una frase que me la dijo un gran empresario colombiano en su lecho de muerte, que me decía, mira, Robinson, invierte en experiencias, no en cosas, porque si llegas con mucha platica, mucho dinero a tu vejez, te puedes convertir en un objetivo militar para tus hijos. Entonces, digamos que aquí hay varias cosas en las cuales debemos trabajar. Definitivamente. Y sí, qué fuerte, ¿verdad? Porque cómo ir moviendo el timón, ¿no? Pero el chiste es tener una conciencia. Y lo que tú dices, no fijarse en la meta, sino fijarse en este camino que vamos recorriendo. Y sí es cierto de la sociedad, eso que dices del banco. El otro día que estábamos en el aeropuerto, de repente había que pasar seguridad. Iba yo con mi hija y con mi nieta. Y entonces iba a pasar mi hija y dice el policía, no, que pase primero la persona mayor. Y entonces, pues yo pasé tranquilamente. Y Adriana, mi hija, mamá, ¿cómo no te enojas con ese policía? Le digo, ¿pero qué quieres que le diga al policía? Es que te dijo persona mayor. Le digo, pero es que eso no es una ofensa. Esa Sí, es la sí, sí, cosa, ¿me sí. entiendes? O sea, es casi como decirte algo espantoso. Y cómo el lenguaje y cómo la sociedad ha sido tan cuidadosa para nombrar diferentes tipos de discriminación y todo lo que nos falta como cultura para la discriminación a las personas mayores, a los viejos. Cómo esa parte está tan fuerte, ¿no? Esa cosa de que una de cada 2 personas Mm. discrimina y nadie quiere llegar a eso, y, a esa edad, y cosas que suceden y que escuchamos todo el tiempo. ¿Qué es lo que tú haces con tus pacientes o con tus personas que visitas cuando los notas sumidos en esas ideas? Pues mira, ir al geriatra no es fácil, ¿sí? Cuando, cuando uno le escucha en el día a día, oye, ¿ya fuiste al geriatra? Se ve como una ofensa. ¿Me estás diciendo vieja? ¿Me estás diciendo viejo? Pero después de que interactúan con los geriatras allá en la consulta médica y se mira todo a la manera holística, se empiezan a quitar medicamentos, se empieza a organizar todo como buenos directores de orquesta. Me pasó con una señora que me dijo, doctor, yo venía muy predispuesta, porque primero yo no me siento vieja como para que me hayan enviado a donde el médico geriatra, pero después de esta consulta me cambió todo el panorama, se me abrieron los horizontes. Estoy tan feliz, doctor, que mi hermana mayor ahorita va a cumplir 78 años y le voy a regalar de cumpleaños su primera cita contigo, con el geriatra. A los 8 días me llama y me dice, mi hermana me dejó de hablar, está furiosa conmigo por el regalo que le quería dar. Entonces, mira que todavía nos falta mucho por trabajar. Comprender que no estamos pasivos en la vida esperando la muerte. Debemos comprender que es tiempo para invertir en nosotros mismos, en conocer, disfrutar lo simple y lo sencillo, lo cual se convierte en magia si yo me lo permito. De lo contrario, pues estaré pagando el cementerio a cuotas, enterrándome lenta y progresivamente, haciendo de la vida una agonía o un gran drama donde todo es sufrimiento. Ese hasta que murió pudo descansar en paz, que es lo que debemos cambiar. ¿Mm? Qué fuerte. ¿Y cómo acompañas a las personas? Yo te he escuchado cómo acompañas a algunas personas en ese viaje que hicimos, a las parejas que están acompañando a una persona muy mayor que está en enfermedad y que llega el momento de los cuidados, porque es otra área en la que estás muy activo. Sí, mira, digamos que en geriatría es tan importante la persona mayor como quien la cuida, sea familiar o no familiar, porque es una dupla que debe estar con buena salud mental, donde se deben permitir espacios de respiro, donde se debe permitir la intimidad. Entonces hay mucha angustia de estos hijos que primero
pues no nos enseñaron como sociedad a comprender cómo envejecen nuestros padres. Y ese héroe que teníamos en la cabeza, pues lo vemos más frágil, lo vemos en medio de una enfermedad, nos confrontamos mucho y lamentablemente terminamos siendo papás de nuestros papás. Entonces les decimos cómo deben vestirse, que se preparen porque el fin de semana vamos a salir a comer y los convertimos en entes pasivos, quitándoles todo aquello que los hacía únicos y diferentes y generando una simbiosis de exceso de responsabilidad donde dejamos de vivir nuestra propia vida por cuidar a los demás y se nos pasa la vida cuidando tanto a los demás que al final el espejo de la vida nos confronta y nos dice, ¿y qué hiciste por ti mismo? Entonces sí es muy importante hablar con el cuidador, empoderarlo, darle espacios de respiro, darle herramientas. Ayer precisamente, Concha, te quiero contar algo especial que me pasó. Una señora me decía, llevo 30 años cuidando a mi mamá desde que enfermó y nunca he tomado vacaciones, porque pues mis hermanos nunca me han permitido que nadie me reemplace en el cuidado de mi mamá. Entonces, doctor, no puedo salir, no puedo salir de la casa, vivo encerrada con ella. Y entonces hablábamos de los baños de bosque, de que ahora en Japón están muy de moda, y en las empresas, dentro de las empresas están construyendo bosques con aromas, con, digamos, sonidos, con texturas que te hacen simular que estás dentro de un bosque. Entonces yo le decía, dentro de tu casa puedes tomar un baño de bosque y puedes generar espacios para ti misma, donde te conectes espiritualmente, donde escribas todos esos recuerdos lindos que tienes de tu infancia. Y mientras hablábamos, a esta mujer se le iluminaban los ojos y empezó a sacar un montón de ideas y decía, doctor, siento que estaba muerta en vida y que incluso en medio de esta responsabilidad tan fuerte que tengo en el cuidado, puedo renacer y puedo reinventarme. Y de eso se trata, de cambiar lenguajes, de comprender el poder que tenemos todos adentro, de ser creativos, de vivir. ¿No? Wow, siempre dices unas cosas, siempre me sorprendes, o sea, porque claro, claro, imagínate qué bonito que es ser así, ¿eh? Qué bonito ser como tú, de que sorprendes, porque siempre vas como muchísimo más profundo. Y sí, ¿cómo nos podemos crear esos bosques dentro de nuestras obligaciones y dentro de las cosas? Y, ¿cómo se puede tú cómo has visto que ha evolucionado toda la industria de los cuidados? O sea, no la industria y no sé si decir la industria, pero, pues, esta manera en que vamos a necesitar cada vez más personas que cuiden, ¿es una preocupación que tienen en Colombia? Porque Colombia va muy adelante en todo. No, yo creo que hay experiencias exitosas en cada país. Lo que pasa es que de pronto los colombianos somos más escandalosos en mostrarlas, pero en todo lado hay cosas hermosas y muy lindas, propias de la cultura, propias de la idiosincrasia, del folclore, de la gastronomía, que debemos buscar los espacios para mostrarlas porque se pueden replicar en diferentes maneras. Pero sí es una angustia. ¿Por qué? Porque digamos, las facultades de enfermería cada vez se están cerrando más. Nadie quiere estudiar enfermería o dedicarse al cuidado de otra persona. Entonces, se están creando como escuelas de cuidado para aquellos que les nace cuidar o lo ven como una oportunidad laboral. Pero para esto se requiere formación, pero también vocación. No todos nacimos para cuidar. Y esto se nota, ¿sí? Y digamos que por nuestra manera de ser como latinoamericanos, que somos tan cariñosos, aquí en Colombia pues somos muy famosos a nivel mundial porque a todo el mundo le vamos diciendo mi amor, cariño, cielito, hermosura. Entonces dicen, ay no, los colombianos nos tratan tan bonito. Decimos, pero pues es que así hablamos. Entonces, Europa está exportando un montón de colombianas para cuidar personas mayores, pero también a uno le intriga cómo va a ser la vejez de estas cuidadoras migrantes, porque cuando quieran devolverse a a su país, pues con qué familia van a contar o quién va a asistirlas en su cuidado. Y nosotros aquí en nuestros países también estamos mirando esa dificultad de encontrar a alguien con vocación que asista, que acompañe.
y empiezan, pues digamos, a sonar todos estos avances tecnológicos en inteligencia artificial, los parlantes o altavoces inteligentes que han ayudado a mitigar la soledad en personas mayores, pero cómo debemos ser muy creativos para generar entornos comunitarios, para generar desde la solidaridad intergeneracional grupos de niños con personas mayores, jóvenes con personas mayores, donde todos aprendan de todos y donde generemos esa anhelada sociedad para todas las edades, porque claramente la transformación demográfica nos obliga a cambiar esa estructura en la cual hoy nos angustia el tema de quién nos va a cuidar en la vejez. Y esto es responsabilidad de todos, de nosotros mismos, pero también de la sociedad. Mm. Sí, porque es algo que ese de los cuidados no es, o sea, es en España, es en Alemania, es en México, es en todos lados, ¿no? Esa parte de que, como dicen, todos vamos a ser cuidados, todos hemos sido cuidadores y seremos cuidados en algún momento de la vida, ¿no? Y entonces esa cultura y esa formación, tú haces énfasis en esta cultura intergeneracional. ¿Qué consejos darías para lograrla y fomentarla? Bueno, yo creo que, como te digo, hay experiencias exitosas. Por ejemplo, veía como unos estudiantes de Brasil que querían mejorar su nivel de inglés, hicieron un convenio con nursing homes de Estados Unidos, con residencias, y se conectaban los jóvenes con las personas mayores. Entonces, para tratar de mejorar su fluidez lingüística. Entonces, era muy bonito porque con el largo del tiempo, pues estas personas no solo mejoraron su nivel de inglés, sino que también recibían consejos muy lindos de las personas mayores de Estados Unidos que les preguntaban que si ya tenían novio, que cómo iba a la universidad, que mejoraran sus relaciones con sus padres. Y esto, pues, es una muestra sencilla de cómo podemos generar ese intercambio intergeneracional. Pero también mira, por ejemplo, cómo en Europa la cadena esta Jumbo de supermercados veía cómo las personas mayores iban al supermercado y se quedaban hablando con el cajero y pues toda la fila de atrás como preocupada porque esta señora preguntándole al cajero ¿y cómo está tu hija? ¿Y qué vas a hacer mañana? ¿Y hasta qué horas trabaja? Entonces dijeron, hagamos una caja lenta, ¿sí? Para personas mayores. Y fue tan exitoso que ahora en más de 200 tiendas la han aplicado. Y esto es un gana-gana. La persona mayor que vive sola llega en la mañana a hablar con el cajero, compra algo, vuelve al mediodía, compra otra cosa, llega en la tarde, compra otra cosa y es una manera de interactuar. Entonces es como somos creativos y aquí hay un gana-gana. Ahí es que generar esos nuevos lenguajes que nos permitan incluir más a las personas mayores en la sociedad. Hijo, qué interesante, fíjate, qué bien. También en los bancos creo que sucede eso y en muchos lados, ¿no? Que se teme que la gente mayor quiere llegar a hablar y no quiere estar nada más con las máquinas. Y esto me lleva un poco de la tecnología, cómo cada vez las personas mayores tenemos que ponernos súper al día, porque fui a un hotel ahora en Oaxaca, un hotel sencillo, y en ese hotel no había, por supuesto, teléfono en la habitación, ya casi en ningún lado hay, y había un código QR. Y entonces, metas este código QR, le vamos a mandar un WhatsApp y a través de ahí nos pide lo que necesite. O sea, ¿cómo de veras, cómo le dirías a las personas mayores esto de, a ver, pónganse las pilas, porque al rato esos códigos QR te van a aparecer en todo, o sea, te aparecen ya en todo, y eso y más de la tecnología. Las personas mayores aprenden mucho más rápido que nosotros cuando los vinculamos con algo emocional. El cerebro va cambiando en la medida que envejecemos y hay muchas ganancias, el lenguaje emocional, la inteligencia cristalizada. Hay muchas redes neuronales que siguen generándose. La neuroplasticidad nunca acaba, así tengamos 120 años. Y eso tenemos que aprender a comprenderlo para generar nuevos modelos educativos de gerontagogía o de procesos de educación tecnológica en mayores. Y lo he vivido de manera presencial en muchos talleres de cómo manejar redes sociales y cómo hacer un buen manejo de Internet con mayores de 80. Y cuando ellos ven que el profesor, la persona que los está acompañando, tiene esa empatía emocional y les dice, ¿para qué te gustaría aprender a manejar Internet?
¿sí? ¿Tienes nietos fuera del país con los cuales te gustaría conectarte o tienes información que te gustaría publicar en redes sociales en las cuales puedes dar un buen consejo o ayudar a alguien que está en el otro lado del mundo? ¿O te gustaría mostrar tu receta, esa forma de hacer esa arepita colombiana o ese postre especial que viene de generación en generación y darlo a conocer en Japón? Cuando tú vinculas la emoción, inmediatamente ellos rápidamente aprenden y aprenden a una velocidad que uno dice, wow, es más el estereotipo o el miedo que nosotros mismos nos inculcamos para no aprender, que es el que al final nos frena para no iniciar nuevas cosas, nuevos emprendimientos. Claro. Sí, qué maravilla eso de vincular con la emoción. Y hablando ya para cerrar el programa, esto de, además de vincular con la emoción, tú me gustaría que cerraras con el mensaje de el envejecimiento y la espiritualidad. ¿Alguna cosa? Porque has trabajado mucho ese tema. De hecho, ya estuviste una vez en el programa con eso, pero ya fue hace tiempo. Entonces, ¿por qué no nos das un mensaje así? Bueno, digamos que cuando empezamos a hablar de la geriatría espiritual y es porque, digamos, en geriatría, así como evaluamos la funcionalidad y evaluamos la memoria y demás, la parte espiritual, ese propósito de vida, ese sentido de vida, es muy importante porque nos permite generar resiliencia, procesos de adaptación, comprensión de lo que nos ocurre a nuestro alrededor, tener los pies en la tierra, la mirada en el cielo, donde somos protagonistas de nuestro crecimiento personal. Y acá es donde comprendemos que la vida es más sencilla de lo que nosotros nos la complicamos, que en la medida en que comprendamos que somos seres espirituales en un camino terrenal y que no todo termina acá, comprendemos que podemos morir sanos, como dice Enrique Benito, podemos morir íntegros, despidiéndonos de este mundo, cumpliendo nuestra misión, nuestras metas, dejando un legado maravilloso y es esa huella imborrable de que fuimos nosotros mismos. Sí. Y esa parte, ¿cómo? O sea, ya sé que es individual y cada persona tiene que construirla, ese acercamiento, esa es como una construcción interior, según yo. Y desde la geriatría espiritual, em, ¿cómo apoyas en eso? Bueno, digamos que acá pues no nos la sabemos toda, nos acompañamos de grupos religiosos, de pastores, dependiendo, digamos, las creencias y aquello que mueve a la persona en su interior, ¿sí? Hay muchos miedos inculcados desde nuestra cultura, hay muchas, digamos, tabús al hablar de estos temas. Y acá es donde uno dice, bueno, digamos, primero siento, luego pienso, después recién existo. Digamos, cambiando un poquito la frase de René Descartes, pero digamos que cuando hablamos de solidaridad, cuando hablamos de perdón, cuando hablamos de prepararnos para partir sin llevar cargas innecesarias, generamos nuevos lenguajes. Y esto también es salud, salud emocional, salud mental y algo importante en lo que esto impacta muchísimo en la calidad de vida es en las vías eh, neurológicas donde comprendemos y manejamos el dolor. Una persona que está pasando por una crisis espiritual, es decir, una crisis de propósito, donde no se siente que es parte de nada, donde está deprimida, donde no siente, digamos, ese sentido de vida, el dolor real que puede estar manifestándose por alguna enfermedad se triplica. Entonces, digamos que yo puedo callar un dolor somático con morfina, pero el dolor emocional que comparte las mismas vías debemos trabajarlo también de una manera interdisciplinaria y holística. Entonces, mira que todo esto nos ha llevado incluso a hablar de neuroteología y es cómo comprende nuestro cerebro la oración, la meditación, y esto pues cada vez más abre nuevas rutas de investigación científica para mejorar nuestra calidad de vida en este hermoso proceso de envejecimiento. ¿Dónde podemos aprender más de neuroteología?
No, hay revistas espectaculares, ¿sí? Hay journal internacionales de espiritualidad y salud que, digamos, muchos de estos artículos están libres para descarga y nos hablan sobre diferentes tradiciones, culturas, de cómo impacta la oración, la meditación en personas que van a ser intervenidas a un proceso quirúrgico o cómo, digamos, se generan factores protectores a nivel neurológico para prevenir la aparición de Alzheimer o cómo, digamos, a través de esa paz interior podemos expresarla a través de la sonrisa y el bienestar y cómo el humor de una u otra manera es un reflejo de esa tranquilidad interior y cómo nuestros ojos empiezan a transmitir también ese lenguaje del alma, esa conexión con las otras personas que nos permite comprender que hay muchas maneras de hablar. Robinson, qué maravilla. Muchísimas gracias por habernos dado este regalo de aniversario. Vaya, es un regalazo estos 9 años, celebrarlo contigo y con todo este aprendizaje que creo que nos deja con muchísima esperanza. Muchas gracias por tu presencia en Enlace 50. No, a ti gracias por la invitación y que sigan cumpliendo muchísimos años más.